son bienvenidos a la clase. Hoy estaremos viendo nociones de cálculo y abordaremos los siguientes puntos que ahora les mostraré en pantalla. Comenzaremos con una breve introducción y seguidamente pues estaremos viendo los conceptos de variable ordenada, función y por último estaremos viendo las formas de representar una función. El cálculo diferencial e integral. Cálculo diferencial e integral es una herramienta matemática muy fuerte, pues nos permite resolver problemas complejos con mucha eficiencia y eso pues nos ahorra tiempo y muchísimo esfuerzo. Si no contáramos con esa herramienta matemática, resolver muchísimos problemas entrañaría gran dificultad, nos ocuparía una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo. E incluso muchos de los problemas matemáticos que resolvemos con el auxilio del cálculo diferencial e integral, pues no serían posible resolverlos si no contáramos con esa potentísima herramienta. Esa herramienta, pues sus creadores fueron Newton en Inglaterra y Leibniz en Alemania. Ambos pues tuvieron una gran rivalidad que llegó a puntos críticos en los cuales Newton pues acusaba a Leibniz de plagio y logró destruir la reputación de Leibniz debido a el gran prestigio con el que gozaba Newton en aquel tiempo y además era el presidente de la Real Academia de Ciencias de Inglaterra. Entonces, hoy se reconoce que ambos fueron los autores del desarrollo del cálculo integral y diferencial, que ninguno plagió al otro y por azares de la vida, hoy en día la simbología matemática que se utiliza en el cálculo diferencial e integral es debida justamente a Leibniz. Entonces, luego de esta breve pincelada histórica, vamos a pasar al siguiente punto que nos ocupa, que es el concepto de variable ordenada. Ahora veremos qué cosa es una variable ordenada. Entonces, por convención, una variable X cualquiera se dice que es ordenada si se conoce su campo de variación y se puede precisar para cada par de sus valores cuál de ellos es anterior y cuál de ellos es posterior. Les pongo un ejemplo de una sucesión numérica en la cual los valores de la variable X están ordenados. X sub 1, X sub 2, X sub 3 y así sucesivamente hasta X sub n. Ese es el orden que tiene. Y a cada uno de esos valores le corresponde un número. Por ejemplo, a X sub 1, que es el que ocupa el lugar número 1 en el orden, su valor que le corresponde, su número que le corresponde es el 5. O sea que el número que le corresponde al valor de la variable no necesariamente está vinculado a el orden que tiene esa variable, la ordenación que tiene. Por ejemplo, el 2 es más pequeño que el 5 y sin embargo X sub 2 es posterior a X sub 1. Eso lo vamos a ver mejor en el siguiente ejemplo que les voy a poner. Digamos que se está formando una fila. Generalmente las filas se ordenan según el orden de llegada a la fila.
Entonces, imaginemos que hay un cierto número de personas que en lugar de identificarse por el nombre, se identifican por un número. Ese número está encerrado en los círculos que están en la parte inferior. Y el orden con que van llegando cada uno a la cola, a la fila, pues no tiene nada que ver con el número de asignación. Entonces, por ejemplo, el número 1 en la fila lo tiene una señora, el número 2 otras señoras, y por último el número 3 y 4 lo están ocupando dos individuos. Entonces, y los números que le corresponden, pues no necesariamente están en orden creciente o decreciente. Por ejemplo, el número 35 es más pequeño que el número 68, sin embargo, o mayor que el número 6, y sin embargo, las señoras identificadas con el 35 está en el número 1 y el señor identificado con el número 3, con el número 6, pues está ubicado en el orden de la fila tercero. Ahora vamos a ver qué entendemos por una variable creciente. En este caso, disculpen, volvamos atrás. Una variable se dice que es creciente si cada valor posterior es mayor que el anterior. Entonces le pongo una sucesión de números, una sucesión numérica. Aquí vemos, por ejemplo, que a quien ocupa el número 1, x sub 1, su número que le corresponde es el 1, y el que ocupa el lugar número 2 en el orden, o sea, x sub 2, pues tiene asignado el número 2, y así sucesivamente, de manera que a cada valor posterior es mayor, o sea, tiene asignado un número que es mayor que el que le corresponde a el valor anterior. En ese caso, pues estamos diciendo que esa variable es creciente. Aquí puedo ponerles un ejemplo que les va a ilustrar mejor eso. Ahora, ¿qué es una variable? Porque hemos estado platicando sobre qué es una variable, pero hemos estado platicando sobre variables, pero no hemos dicho o explicado qué cosa es una variable. Pues una variable es una cantidad cualquiera que puede tener asignado diferentes números, diferentes valores. Por ejemplo, número de dientes en una boca, imaginemos esa cantidad. Esa cantidad puede tomar los valores que van desde un 0 diente, desde 0 dientes al nacer, hasta 28 dientes cuando tengamos todo ya la dentición completada. Y durante el tiempo, pues la cantidad de dientes en una boca varía. A medida que va pasando el tiempo desde el nacimiento hacia la adultez, el número de dientes o de piezas dentales en la boca va creciendo, y llegado a determinado momento, pues ese número pues comienza a decrecer por lo general, porque hay que hacerse extracciones, sustituir los dientes naturales por prótesis, etcétera. Y al final de la vida, si vivimos muchos años, prácticamente nos volvemos a quedar sin piezas dentales. Entonces, el campo de variación de las piezas dentales va desde 0 dientes hasta 28 piezas dentales. Ese sería su campo de variación. Entonces, por ejemplo, la estatura de una persona. La estatura de una persona también va cambiando con el tiempo. Nacimos con una estatura y al final de nuestros días pues tenemos otra estatura. Por lo tanto, va cambiando con el tiempo nuestra estatura, aunque durante cierto tiempo la estatura se mantiene en un mismo valor. O sea, durante ese tiempo en que se mantiene en un mismo valor, se puede decir que la estatura es constante, pero en general
en el transcurso de la vida la estatura de una persona no se mantiene constante, por lo tanto es una cantidad variable. Entonces vamos a continuar. Aquí tenemos en este ejemplo la fila nuevamente con las mismas personas, sin embargo ahorita el orden que tienen y el número que identifica a cada individuo en esa fila, pues vemos que a quien ocupa un lugar en el orden posterior, el número que lo identifica es mayor que el que ocupa un orden anterior. Por lo tanto, en este caso, estamos poniendo un ejemplo de una variable que es creciente. Ahora vamos a ver el caso en que sea lo contrario. O sea, en el caso de que cada valor posterior de la variable sea menor que la anterior, se dice que dicha variable es decreciente. Aquí también le pongo una sucesión numérica en la que se ve que en el orden que se ha puesto x sub 1, x sub 2, x sub 3 hasta x sub n, ¿verdad? A cada valor posterior le corresponde un número que es más pequeño que un valor anterior. En este caso, pues es una variable decreciente. Y veamos aquí el ejemplo nuevamente en la tienda, la fila, y vemos que a quien ocupa los lugares anteriores, pues le corresponden, se le tienen asignados números que son mayores que quienes ocupan, o sea que el valor asignado, que el número asignado a quienes ocupan un lugar posterior en dicha fila. Y ahora vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos polígonos regulares inscritos en una circunferencia. ¿Y qué observamos? Pues que a medida que aumenta el número de lados del polígono regular inscrito en la circunferencia, pues su área va aumentando. Entonces aquí tenemos otro caso de una variable. En este caso la variable es el área del polígono inscrito. Y vemos que para un valor posterior de esa área, el número que le corresponde es mayor que el que le corresponde a un valor anterior. Ahora vamos a pasar a ver qué cosa es una variable acotada. Y antes de ver qué es una variable acotada, vale decir que a las variables tanto crecientes como decrecientes se les llama monótonas. Por lo tanto, hasta ahora hemos visto dos casos, uno en que la variable es creciente, otro en que la variable es decreciente, y ambos, ¿verdad?, se le nombra bajo la denominación común de variables monótonas. Las variables que no son monótonas son aquellas que ni crecen ni decrecen, que hay casos, por ejemplo, en la primera sucesión numérica que les puse de ejemplo, pues es un caso donde no crece ni decrece y por lo tanto no es una variable monótona. Ahora vamos a ver qué cosa es una variable acotada. Se dice que una variable, ¿verdad?, es acotada si existe un número m, un número cualquiera que ustedes se imaginen, solo que debe cumplir la condición de ser mayor que 0, tal que a partir de cierto valor de la variable, todos los valores posteriores satisfacen la condición que aparece más abajo. O sea, que todos los valores posteriores a x sub n, ¿verdad?, van a estar dentro de un segmento
que abarca desde menos m hasta m. Vamos a ver ahora, vamos a observar un ejemplo que puede ilustrar esto de mejor manera. Aquí he dibujado una serie de círculos y los he ordenado, de manera que el círculo llamado x1 va primero y el llamado x2 va después. Y así los he ordenado a esos círculos. Y vean que a cada círculo le ha sido asignado un número. ¿De acuerdo? Y podemos ver que a partir del círculo que está llamado x sub 7, al cual se le ha asignado el número menos 0.3, o sea, observen aquí, ¿verdad? Este es el orden que ocupa el séptimo lugar en la ordenación, y el número que le ha sido asignado es menos 0.3. Observen que a cualquier valor posterior, o sea, x sub 8, x sub 9, etcétera, hasta x sub m, todos los números que le han sido asignados a cada valor, vean, observen bien, todos ellos van a estar dentro del segmento que va desde menos 1 hasta 1. Por tanto, aquí el 1 estaría siendo la función del número m. O sea, quiere decir que existe un número m, en este caso 1, tal que a partir de cierto valor de la variable, todos y cada uno de sus valores posteriores, ¿verdad?, va a estar dentro del segmento que va desde menos 1 hasta 1. Por tanto, este es un ejemplo de una variable acotada. Así, continuamos, ¿verdad?, con el siguiente punto, que es el concepto de función. Vamos a ver aquí una analogía en la cual he utilizado una licuadora. Entonces, si queremos, digamos, hacer licuados de frutas, pues tenemos que utilizar leche, vamos a utilizar azúcar. La cantidad de leche que le vamos a poner a cualquiera de los licuados es siempre la misma. La cantidad de azúcar que vamos a ponerle también va a ser la misma, por lo tanto esas cantidades son constantes. Aquí a la izquierda tenemos frutas. Esas frutas son variables porque el licuado lo puedo hacer de plátano, o lo puedo hacer de piña, o lo puedo hacer de papaya, por lo tanto es una variable, ¿de acuerdo? Y a la derecha tenemos a alguien disfrutando de un sabrosísimo licuado de fruta. Ahora, si ponemos plátano en la licuadora, pues el resultado va a ser un licuado de plátano. Si ponemos piña, el licuado va a ser un licuado de piña, y si ponemos papaya, el licuado va a ser de papaya. Por lo tanto, la licuadora está poniendo en correspondencia a cada fruta con su licuado correspondiente. O sea, está realizando la función de poner en correspondencia. Y esa función consiste en triturar, moler la fruta y mezclarla con la leche y el azúcar. Y como resultado va a dar el licuado correspondiente. Entonces, aquí vamos a continuar viendo el ejemplo de la licuadora. A la variable frutas, o sea, ya vimos que las frutas es una variable, entonces son partes, son elementos de cierto conjunto, sería el conjunto de las frutas.
y le vamos a llamar a esa variable independiente. ¿Por qué? Porque esa variable depende solo de nuestra elección, de nuestro gusto, de nuestra preferencia de bebernos un licuado. Podemos elegir plátano, podemos elegir piña, podemos elegir papaya, eso con toda libertad. Sin embargo, a la variable licuados, que también es una variable porque podemos tener un licuado de plátano, uno de piña y uno de papaya, o sea que cambia, varía. Bien, entonces, en ese caso, eso ya no es una variable independiente porque no depende de nuestra preferencia. Depende de la fruta que pusimos a licuar. Si elegimos un plátano, pues no nos va a dar, evidentemente, un licuado de papaya. Por lo tanto, luego que ya elegimos y fijamos la fruta que vamos a licuar, pues ya el licuado que le corresponde ya no es cualquier licuado, ya es un licuado en específico, que depende, y por eso se llama variable dependiente, depende de qué, de la variable independiente que es la fruta que pusimos a licuar. Entonces, eso es una analogía para entender mejor de lo que estamos hablando. En términos matemáticos, pues entonces en vez de poner en correspondencia frutas con licuado, aquí lo que se pone en correspondencia son números. Los números que se van a asignar a las cantidades que están involucradas en determinada relación. Entonces, aquí el papel de la licuadora lo está jugando algo que vamos a llamar función. Y esa función es una ley que hace corresponder, al igual que la licuadora, le hace corresponder a los valores de determinado conjunto, le hace corresponder valores de otro conjunto. Por ejemplo, si tenemos una variable independiente cuyos valores están dentro del conjunto de los números reales, pues la función lo que hace es una serie de operaciones matemáticas que dan como resultado otra cantidad, que serían los valores de otro conjunto. Y esa variable es la variable dependiente, porque va a depender de qué valores de la variable independientes yo le puse a la función. Así, por ejemplo, aquí, para tener un ejemplo concreto, puse la variable independiente como parte del conjunto de los números positivos mayores a 0. Y utilizo una función que va a poner en correspondencia a esos números con otros números que serían los que van a formar, ¿verdad? Van a integrar al conjunto de la variable dependiente, que también van a ser números enteros positivos. Pero fíjense que la función, las operaciones matemáticas que se indican en ella, son que van a agarrar al valor de la variable independiente, lo van a multiplicar por sí mismo, porque pueden ver ahí que está x al cuadrado, donde x está representando los valores de la variable independiente. Y luego de multiplicarlo por sí mismo se le adiciona 1. Entonces, por ejemplo, si agarramos el número 1, digamos que agarramos el número 1, aquí lo tenemos, ¿verdad? Y lo vamos a poner aquí en el vaso de la licuadora. ¿Y qué va a hacer esta licuadora matemática? Lo que va a hacer es agarrar el 1 y multiplicarlo por sí mismo, que es lo que indica ese exponente 2. A multiplicar 1 por 1 da 1 y le sumo 1. ¿Qué me va a dar como resultado? El número 2. O sea que esta función ha hecho corresponder a este número 1, le ha hecho corresponder este número 2. Si tomamos, por ejemplo, el 3, hacemos lo mismo, colocamos este 3 aquí
Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta licuadora? Va a agarrar el 3, lo va a multiplicar por sí mismo, eso da 9, y luego le va a sumar 1, eso da como resultado 10. O sea que al 3, que pertenece al conjunto de la variable independiente, le hizo corresponder el 10 que pertenece al conjunto de la variable dependiente. Entonces, vamos a continuar adelante. Ahora, pongo otro ejemplo en el cual tenemos una olla express y vamos a estar haciendo un experimento donde vamos a medir la temperatura en la olla y vamos a medir además la presión en la olla. Entonces, si hacemos ese experimento y suponemos que la presión en la olla está dada por el vapor de agua en su interior y consideramos, aunque no sea totalmente cierto, que ese vapor se comporta como un gas ideal, entonces va a establecerse una relación entre temperatura y presión en la olla, que está dada por la siguiente expresión. Ven acá, aquí hay una relación matemática, donde R está representando la constante de los gases ideales, V está representando el volumen de la olla, que todo el tiempo es el mismo, por lo tanto también en este caso es una constante, y vemos que tenemos la temperatura, que va a ser la función o jugar el papel de variable independiente, y tenemos la presión, que en este caso sería la variable, la temperatura, la variable independiente, y la presión, la variable dependiente. Vemos que, sabemos, es la experiencia, eso nos dice, que a medida que aumenta la presión, es decir, a medida que aumenta la temperatura en la olla, pues va a aumentar la presión de esa olla. Entonces aquí se ha establecido en la observación de un fenómeno natural, hemos establecido experimentalmente una relación entre dos cantidades diferentes. Una, la temperatura, y otra, la presión. Entonces, en este caso se dice que la presión es función de la temperatura. O sea, aquí nuevamente hemos establecido una ley de correspondencia entre los valores de temperatura del conjunto temperatura con los valores del conjunto presión. Sigamos adelante. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, otra relación funcional, que es el área de un círculo y el radio del círculo. Como sabemos, el área del círculo está relacionada con el área a través de la siguiente relación. O sea, el área es igual a la constante pi multiplicada por el cuadrado del radio del círculo. A medida que aumenta, como pueden ver aquí, a medida que aumenta el radio, o sea, a medida que aumenta el radio del círculo, pues su área también aumenta. Y aumenta según esta ley. O sea, esta ley que está relacionando a esta variable, que sería la variable independiente, con esta otra variable, que sería la variable dependiente. ¿Qué es lo que hace esta función? Aquí se dice que el área A es función del radio R. ¿Y qué es lo que hace esta función? Pues multiplica esta constante por el producto del radio por sí mismo. ¿Ok? Continuemos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá ya tenemos una definición más formal de lo que sería una función. Veamos. Si a cada valor de la variable x perteneciente a cierto campo, o sea, a cierto conjunto, le corresponde un solo valor, uno solo, de otra variable y, entonces en ese caso, sobre esta última, sobre y, se dice que es función de x. Esto lo podemos escribir simbólicamente como
Y es igual a f de x, o y es igual a g de x, o y es igual a h de x, etc. Todas ellas representan la misma función. Ahora, vamos a ver qué cosa sería el dominio de definición de la variable. Entonces se dice, al conjunto de valores de la variable independiente, para los cuales está determinado, o se determinan los valores de la función y igual a f de x, se llama dominio de definición de la función. O sea, al conjunto de valores para los cuales existe o se puede determinar la función. No toda función está determinada para todos los valores de una variable dada. Puede ser que esté determinada solo para algunos de los valores. Después, más adelante, estaremos viendo ejemplos concretos de lo que estamos diciendo. Entonces, las funciones se pueden representar de tres formas fundamentales. Una de forma tabular, o sea, hacemos una tabla. En una de las filas, aquí podemos ver los valores de la variable independiente, y a cada uno de esos valores pues le va a corresponder un valor de la variable dependiente. En este caso, la variable independiente la estamos simbolizando con la letra X y la variable dependiente con la letra Y. Esto es muy usual hacerlo o tenerlo en los experimentos, o sea, cuando estamos haciendo experimentos donde estamos estableciendo la relación entre dos variables, por ejemplo, como en el caso que les puse, en el ejemplo que les puse de la olla express, estábamos midiendo por una parte la temperatura, que aquí vendrían dadas por las X, y además estábamos midiendo la presión que vendría dada por las Y. Otra forma de representar las funciones es la forma gráfica. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema de coordenadas X e Y, o sea, X y Y, o sea, un sistema, están formando un sistema de coordenadas cartesianas, y aquí estamos representando en ese plano cartesiano los pares, o sea, los pares de números que conforman un punto en ese plano, los puntos dados por X, punto y coma, Y, y luego cuando se unan todos esos infinitos puntos, todas esas infinitas parejas X y Y, pues me da una línea en general que sería el gráfico correspondiente a dicha función. Y tenemos la otra forma que sería la forma analítica. La forma analítica, les pongo un ejemplo, la forma analítica sencillamente nos va indicando de forma explícita cómo opera dicha función, o sea, todas las operaciones matemáticas que están desarrolladas, hay que desarrollar en un orden específico para que nos dé un resultado dado. Por ejemplo, en este caso tenemos que la función en cuestión opera de la siguiente forma: multiplica el número 2 por el producto de la variable independiente multiplicada por sí misma 3 veces. A eso le añade el producto del 3 por el producto de la variable independiente multiplicada por sí misma 2 veces, y al resultado pues se le va a restar 1. Así está escrito de forma explícita cómo es que opera matemáticamente dicha función. Con esto vamos a estar dando conclusión a la clase de hoy. Les agradezco por la atención que me han prestado. Los espero en un siguiente video donde estaremos dando continuación a esta clase. Gracias y hasta la próxima. Chao.